Lyxor le ofrece Mercados con Acento. Estamos ya con Pedro Coelho, Head of ETF Iberia Latinoamérica de Lyxor Asset Management. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estamos, yo decía, desde primera mañana en la tormenta perfecta, pero la clave fundamental ahora mismo es intentar entender cómo han ido y cómo están yendo los famosos flujos de dinero, a dónde están buscando la rentabilidad, dónde la están encontrando y dónde se están dirigiendo. Y eso, qué mejor que vosotros para decirnos dónde van esos flujos, Perfecto. cómo se están comportando. Pues esta vez te traigo, sabes que nosotros hacemos un informe mensual sobre los flujos, que ha salido más o menos a finales de la semana pasada, y esta vez pues vamos a leer esos flujos para el mes de octubre. No sé si podemos ver el, sí, son el flujos, primer gráfico. Dentro de lo que hemos hablado estas últimas 4 semanas, flujos muy fuertes. Es verdad que los mercados de renta variable en octubre, sobre todo el S&P, han tenido un comportamiento muy fuerte. Estamos hablando de una rentabilidad del 6,9% para el S&P en octubre, volviendo a llegar a un máximo histórico. Y eso yo creo que marca de forma decisiva los flujos de este mes, los flujos de este año, los flujos de los últimos 3 años, 5 años. En cualquier horizonte temporal que te puedas pensar, está el S&P, estão los flujos a equity, estão los flujos a renta variable global, a renta variable norteamericana. En este gráfico te traigo los flujos del mes de octubre a ETFs, 10,4 billion, 1.000 millones, de los cuales 9,7, prácticamente la totalidad ha sido a renta variable. Es decir, va ganando la idea de que aunque estemos en máximos, el que no está se lo pierde. Eso es. Me parece una frase muy acertada. Esto es algo que lo vimos veniendo a repetir, yo creo, en los últimos 3 años, mes após mes. Es verdad que los mercados están llegando a máximos históricos de forma recurrente, pero el máximo es siempre algo que está en el pasado, porque de forma continua vamos llegando a máximos históricos. No hablamos de evaluaciones, tampoco nosotros tenemos un criterio muy definido sobre si el mercado está barato o si está caro. Aquí hablamos de flujos y hablamos de lo que hemos visto en el pasado y de lo que eso puede suponer de cara al futuro. Renta fija, flujos pues muy bajos. 10%, ¿eh? Y sobre todo flujos, en comparación con... En comparación, eso es, un poco menos. Pero y flujos sobre todo a aquellos inversores que invierten en renta fija lo hacen en estrategias defensivas. Y aquí, de vez en cuando vemos algún ciclo de mercado menos positivo, te das cuenta que hay rotación a renta fija, pero esa rotación es a estrategias muy defensivas, bonos de gobiernos y bonos corporativos investment grade. El riesgo está en renta variable. Y dentro de renta variable, o dentro de este grupo de estrategias, no solo renta variable, como también renta fija, la mitad o un poco más de la mitad a ESG. Este también es una tendencia que vemos marcada mes pos mes, trimestre pos trimestre, en que el 50% o un poco más de los flujos son a ETFs, renta variable o renta fija y ESG. Es una cantidad muy alta de porcentaje. Es una cantidad muy alta. Y sobre todo que se está manteniendo, ¿no? Esa visibilidad de que esas inversiones en renta variable, no sé si lo veis vosotros también así en Lyxor, pero que una manera de defenderlas en rentabilidad es que sean con ESG, ¿no? Con ese criterio, sobre todo 8 o 9, ¿no? Que vemos aquí en Europa. Por supuesto, es una observación muy acertada. Es verdad que en términos de binomio riesgo-rentabilidad, ESG es conocido por tener un riesgo menor, también porque estamos hablando de estrategias que en su generalidad, la forma como son compuestas, hacen exclusiones de aquellas empresas con más riesgo ESG y por eso, haciendo esas exclusiones, más o menos el perfil de riesgo de esas estrategias es menor con respecto a estrategias core. Bueno, el mejor ejemplo sería, si miramos hacia atrás en los últimos meses, que esas estrategias ESG en China dejaron fuera a Evergrande. Por lo que las estrategias que fueran en Asia y en China en particular y con promotor, es decir, el epicentro del problema,
aquí se dejó fuera, entonces también debe potenciarlo, ¿no? Aún así, el flow, ¿no? El movimiento, el flujo de dinero en el año es muy constante, ¿no? Mirando la cantidad global y la cantidad mensual de octubre, ¿no? Sí, sí, es otra parte de la historia que contamos mensualmente, los flujos que van en el año, finales de octubre, obviamente la gran mayoría de los flujos a renta variable, algunos flujos a renta fija y la mitad de esos flujos prácticamente a ESG. Estamos más o menos dentro de este year to date, pinta una foto muy parecida con lo que ha pasado en octubre. Una duda que me surge al ver los datos, a commodities, que entra una cantidad pequeña, pero se está ralentizando también en el fin de año, porque la cantidad es muchísimo más pequeña si comparamos, ¿no? Commodities, porque ha crecido bastante al principio del año por el tema del petróleo y oro, vale. Y ahora ni el petróleo ni el oro van con ese ritmo, aunque el petróleo esté otra vez a precios también muy altos, sobre todo la parte del oro, no tenemos flujos tan importantes como antes. Yo creo que teníamos otro gráfico sobre renta fija, ¿no? Sí, tenemos después el breakdown de renta fija, renta variable, ESG. Esto es un poco para dar esa perspectiva en términos históricos, anuales, en qué ritmo vamos. En renta fija, este es el primer gráfico, está claro que la evolución en términos de activos bajo gestión, acumulativos en términos mensuales, no es tan fuerte como otros años. Tenemos por lo menos 2 años más fuertes que este año, sí. Aunque haya entradas, los 30 y algo billion de ETFs, y hay entradas, pero esas entradas no son tan fuertes como otros años. Sí, pero, por ejemplo, es más fuerte que el 20, ¿no? Es más fuerte que el año coronavirus, ¿no? Eso es más fuerte que el 20, también porque las entradas son más fuertes en general a ETFs en 21 que en 20. Y aquí tenemos el breakdown mensual, sobre todo ya desde octubre de 2000. Este es por intervalos también de fechas, de días, desde el 1 de octubre, porque estamos hablando, este es un informe mensual, hay entradas estables durante el mes, sobre todo con entradas fuertes al último día del mes. Y tenemos otro gráfico que enseña lo mismo para renta variable, que es el siguiente, que claramente te marca la diferencia que hay entre este año y todos los otros años. En términos del acumulado mensual, es realmente interesante ver que este año marca un escenario totalmente distinto con respecto a los otros años. Sobre todo el gap es enorme. El gap es enorme. Con el año que coja. Solo hay uno aquí, ¿no? Que debe ser el 17. Aquí que se ve pequeñito, ¿no? Sí. Yo creo pero aún así. Sí. El año pasado fue un año muy fuerte el último trimestre. Ese último trozo, octubre, noviembre, diciembre. Sí, que puede ser el inicio de esa curva también, ¿no? Sí. El inicio de ese movimiento. Eso es. Realmente marca una tendencia muy diferente con respecto a los otros años, y sobre todo aquí lo que hablamos siempre, que la gran parte de los flujos van a renta variable global. Y después a Estados Unidos, pero como sabes, dentro de renta variable global, 65 o 66% son renta variable norteamericana. Europa ha perdido, en los últimos años, un peso muy grande en lo que es en renta variable global. Estados Unidos ha ganado ese peso. Entonces, los flujos a renta variable norteamericana, sobre todo como standalone o como parte de renta variable global. Sí, me llama la atención frente al gráfico anterior cómo aquí la entrada diaria que nos comentabas antes en renta fija estaba muy fuerte aquí y algo en el primer día, pero lo demás era plano. Aquí sí que hay un movimiento enorme, tanto de entrada como algún movimiento también de buscar rentabilidad, ¿no? De salida. Pero es mucho más constante de pico. Es mucho más, acompaña mucho más el ciclo. Y no nos olvidemos que durante el octubre el S&P ha llegado a nuevos máximos. Significa que siempre hay ese movimiento de acompañar el ciclo, acompañar la tendencia del mercado, subidas de flujos netos positivos, tomar plusvalías. Hay esa dinámica muy constante también presente en las observaciones diarias del mercado.
Tenemos un par de gráficos más. Tenemos uno igual para ESG, que es el próximo, también que marca esa tendencia una vez más del ritmo de entradas de este año, que es totalmente distinto al ritmo de entradas de los otros años. Es muy parecido en la curva a la renta variable. Tanto que la gran parte de los activos están concentrados en renta variable, menos en renta fija, que la renta fija es como la próxima gran clase de activos donde vamos a ver innovación, creación de nuevas estrategias, adopción por parte de inversores institucionales, pero donde estamos concentrados al día de hoy en términos de flujos es en renta variable. Lo llamativo para mí, no sé cómo lo ves tú, Pedro, pero es que hay una diferencia enorme entre, bueno, el año pasado ya se vivió mucho el tema de la sostenibilidad y ya fue muy potente, pero esto ha llegado ahora. Es decir, que hace un par de años, 2019, 2018, 2017, es que superaban con muy poco los 10.000 millones, ¿no? Sí, frente a, fíjate ahora que estamos en torno a 70.000. Mucho más residual, sin duda. Y eso yo creo que hay un antes y después de marzo de 2020. Y sin embargo, por regiones, no está tan marcado, ¿no?, como la renta variable en general que nos enseñabas antes. Hay una parte potente de América y de Europa, incluso de Asia, más potente de lo que puede esperar, lo que se podía esperar antes de verlo, ¿no?, por parte del inversor. Yo creo que aquí se están haciendo inversiones mucho más específicas en sectores o regiones, en vez de pues, comprar carteras más diversificadas. Creo que eso es algo que es más indicativo de un mercado más maduro. Cuando tú compras una estrategia más global para pues, rellenar ese hueco de tus inversiones, aquí todavía yo creo que se están haciendo distribuciones mucho más específicas por sector y por país. Y un último gráfico que teníamos para analizar también cómo estaban llegando estos flujos. Sí, es otro tema. Y los temáticos. Sí, es otro tema porque la semana pasada hablamos de temáticos, hablamos de semiconductores, hablamos sobre todo de la presión que hay al día de hoy sobre la industria de semiconductores o la falta de semiconductores, que es la presión que crea sobre las demás industrias. Todo esto hace parte de una gama de estrategias temáticas que tienen que ver con 5 temáticas principales o megatrends. Estas 5 megatrends son algo más general y que puedes de alguna manera ser más específico en términos de estrategias de mercado con base en estas 8 que te he traído aquí. Estas 5 megatrends yo creo que son muy generales y cualquier persona las puede identificar. Tiene que ver con la urbanización, tiene que ver con las tecnologías las transformaciones que la tecnología trae, tiene que ver con el cambio climático, que es algo que hemos hablado aquí muchísimas veces, con las estrategias que salen de la Cumbre de París y todas estas estrategias que tienen por objetivo bajar la huella de carbono. Tiene que ver con los cambios demográficos que estamos asistiendo y tiene que ver también con el cambio de poder entre el oeste y el este, entre economías desarrolladas del oeste y economías desarrolladas y en vías de desarrollo del este. Y aquí te traemos... Ese cambio del este al oeste, ¿dónde lo vemos en megatendencias? ¿En la combinación de cuáles? Es que... entiendo que no será una sola. Claro, por eso. Estas 5, más o menos... le marcan ese cambio. Claro, vale. pero es verdad que con estas 8 lo que pretendemos es dar acceso a esas 5 a través de esa combinación que tú has hablado. En cambio climático tenemos agua y energías renovables. En cambios demográficos tenemos lo que sea Smart Cities, Future Mobility, Millennials, que es una estrategia muy que tiene que ver con ese tema de cambios demográficos. En urbanización, Smart Cities, Future Mobility, Robotics, tenemos esa combinación. Pero lo que quería traer aquí hoy era un poco dar una idea dentro de esta temática de flujos, cómo se han comportado en términos de flujos estas estrategias en este intervalo de un año. Tenemos el gráfico que empieza en octubre de 2020 y darte una idea de cómo han crecido en términos de flujos cumulativos. Tecnología es claramente la estrella. Ha estado muy a par con cosas como New Energy, que ha tenido un 2020 muy bueno, pero que en términos de los últimos meses ha tenido una línea muy flat.
Y después tienes una combinación de las demás. Y en general, hemos tenido flujos muy fuertes de temáticos. Tenemos en Europa al día de hoy 38.000 millones de euros en ETFs temáticos y en fondos de gestión activa prácticamente 140.000 millones. Tecnologías disruptivas, me imagino que además enfocan todavía más a la tecnología, ¿no? No vale cualquier tecnología, sino cuando ponéis la categoría de disruptivo es porque están buscando el crecimiento y el growth a tope, ¿no? Y tenemos cosas como healthcare, por ejemplo, que es un área muy importante para tecnologías disruptivas. El cambio climático va a ser una área donde Disruptive Technologies va a crecer mucho, porque, como hemos hablado aquí varias veces, un factor o una característica o algo que vamos a necesitar en el futuro para cumplir con los objetivos de bajada de huella de carbono son tecnologías que te permiten capturar el carbono en la atmósfera. Además de las bajadas de carbono que tenemos que conseguir por la actividad de nuestra economía, con base en una serie de características que las empresas tienen que implementar y los consumidores tienen que cumplir, capturar el carbono en la atmósfera va a ser muy importante y va a surgir de este grupo de empresas. Muchísimas gracias, Pedro Coelho, Head of ETF Iberia Latinoamérica, Elixor Asset Management. La verdad es que nos has dado una fotografía global, no un acento. Aquí tenemos la fotografía global, sobre todo para intentar marcar cómo vamos al cierre de año y al inicio del 22. Yo creo que tenemos una fotografía muy clara. Buen día y buen negocio. Gracias, buen día. Lixor le ha ofrecido Mercados con Acento.